Encargo dísteme, Señor, un alto y santo mandamiento: cantar al mundo en su dolor la historia de su advenimiento. Pudiste desde el cielo enviar que ángeles cuenten la historia, condescendiente es tu amor, que a mí me confirió esta gloria. Que a este cargo sea fiel al proclamar la historia. Pon en mi ser tu amor y en mi andar valor. Que a este cargo sea fiel, que tuya sea la gloria. Nos has enviado a trabajar, que nunca te traicionemos. Has prometido gran pesar a los que desobedecemos. Busquemos su aprobación, cumpliendo fieles su mandato, y proclamemos salvación a cada hombre, raza y pueblo. Que a este cargo sea fiel al proclamar la historia. Pon en mi ser tu amor y en mi andar valor. Que a este cargo sea fiel, que tuya sea la gloria. Yo a mi patria soy deudor, del prójimo soy responsable. El beneficio de su amor es mío, pero compartible. Yo debo a cada pecador una oportunidad al cielo. Es gratitud al Salvador. Vayamos pronto a cada pueblo. Que a este cargo sea fiel al proclamar la historia. Pon en mi ser tu amor y en mi andar valor. Que a este cargo sea fiel, que tuya sea la gloria. Saludos hermanos, les invito a compartamos la palabra del Señor en este día. Juan capítulo 13, vamos a ver este pasaje hermoso de nuestro Señor junto a sus discípulos, dándonos una lección respecto a la humildad, respecto a la servidumbre. Antes de comenzar, quisiera mandar un saludo a todos ustedes,
a todos los que participan en la congregación por el año más de vida que el Señor nos ha dado como congregación. Doy gracias al Señor por este lugar donde pude conocerle, donde he podido conocer y estudiar su palabra. Doy gracias infinitamente al Señor por este lugar. Y si está en la voluntad del Señor, que las generaciones que siguen puedan seguir manteniéndose fieles al Señor, y que este lugar nunca apague su luz, nunca esconda su luz, donde se predica la palabra versículo a versículo. Así que les mando un saludo, un abrazo desde la distancia, esperando por supuesto poder verles pronto y deseándoles un muy bendecido nuevo año más de vida, dando por supuesto gracias al único Señor y Salvador nuestro Señor. Gracias a Él. Entonces vamos al capítulo 13 del Evangelio de Juan. El contexto es que está nuestro Señor a un par de horas, a momentos de enfrentarse a la cruz, y está con sus discípulos en la cena de la Pascua. Y sabiendo Jesús que su hora ya había venido, que pasase de este mundo al Padre, dice el versículo 1, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. El Señor está aquí en este capítulo 13 ya en la intimidad con sus discípulos. El ministerio público ha menguado, se ha alejado un poco de las multitudes del Señor para pasar un tiempo junto con sus discípulos, donde les va a enseñar muchísimas cosas que les van a servir a los discípulos para su ministerio en futuro, cuando el Señor ya no esté con ellos en la tierra. ¿Y cuánto no les sirvió, hermanos? Imagínense Pedro, como luego vemos la madurez espiritual que este tremendo apóstol alcanza en los escritos de sus cartas a las iglesias, y cómo podemos ver acá cómo se comporta en los evangelios como uno de nosotros, como un hombre que impulsivo, que a veces lo traicionan sus palabras, que a veces reacciona de sobremanera, sobrereacciona también, y vemos cómo él alcanza la madurez, todo dado por el Señor, por supuesto. Qué maravilloso. Entonces era necesario que el Señor apartase este tiempo para estar con ellos. Y aquí les da una tremenda lección, hermanos, de que Él no vino para ser servido, como dice aquí el título que tenemos en la pantalla, sino que vino para servir. Vamos a revisar ese versículo un momento más adelante. El Señor había venido a servir. Como decíamos, estamos en este contexto, y la cena acababa, dice el versículo 2, y como el diablo ya había metido en el corazón de Judas, hijo de Simón Iscariote, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, y que había salido de Dios y a Dios iba. Esto es muy importante, hermanos. Jesús tenía claro de dónde venía y a dónde iba. Él tenía clara su condición divina, su condición de Dios. Sin embargo, y cito Filipenses, dice que aún teniendo esa condición, aún conociendo esa condición, no se aferró a eso, sino que se anonadó a sí mismo y humildemente cargó la cruz con el pecado de todos nosotros. Y dice que levantase de la cena, se quita su ropa, y tomando una toalla se agachó, ciñóse, y luego dice puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a limpiarlos con la toalla con que estaba ceñido. En el contexto histórico, el lavado de pies lo realizaban los esclavos. ¿Para quiénes? Para sus amos, por supuesto, y también en algunos casos para las visitas que tenían sus amos en las casas. Era como un acto de darle honor a las personas. Y como decía, lo hacían los esclavos. Ese era. ¿Y qué pasaba? En un ambiente desértico, mucha tierra en el suelo, con zapatos abiertos, no como los calzados que usamos nosotros el día de hoy cerrados, sino que calzados abiertos, con los pies expuestos. Los pies se ensuciaban. Por lo tanto, cuando llegaban a las casas, los esclavos, entonces, como decía, limpiaban los pies de las visitas y de sus amos. Y aquí está el Hijo de Dios, el segundo de la Trinidad, en medio de una disputa. Vamos a revisar esto en un momento. En medio de una disputa sobre quién era el mayor de los discípulos.
Él se agacha, toma una toalla, toma un jarro con agua y comienza a lavar los pies de sus discípulos. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a limpiarlos con la toalla con que estaba ceñido. Como decía, ¿qué pasaba con los discípulos? Vamos a revisarlo, es importante que lo vean. Vamos a Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22 y versículos 24 en adelante. Dice la palabra: y hubo entre ellos una contienda, una discusión, una pelea. ¿Quién de ellos parecía ser el mayor? El hombre siempre va a tener necesidad, el humano siempre va a tener necesidad de sentirse superior a los otros. Incluso, no sé si usted recuerda un pasaje también de la palabra del Señor, cuando llega la madre de dos de los discípulos pidiéndole por favor que esté ahí, que esté uno a un lado del Señor y el otro al otro lado del Señor, que estén ahí, que sean los principales. Era muy importante. Pero el Señor tiene muy claro todas estas cosas y Él resiste a los soberbios. Siempre va a haber gente que va a estar en lugares más altos que nosotros, pero ¿dónde está el problema? Cuando esos lugares altos se contaminan con la soberbia, porque Dios resiste a los soberbios, pero Él da gracia a los humildes. Y aquí, en medio de esta tremenda discusión, en medio de este confrontamiento de los discípulos, viendo quién era el mayor, el Señor hace este acto de humildad. Hermanos, esto es muy significativo, porque ellos habían visto todo el ministerio de Jesús, habían visto los milagros, cómo el Señor había sido capaz de darle vista a los ciegos, sanar a los leprosos, quitar demonios, sanar enfermos, resucitar muertos. Y ahí está Él, todopoderoso, que les enseñó tantas cosas que ellos reconocían como maestro, lavándoles los pies, dándoles esta lección de humildad. Y dice su palabra que lo que yo hago, porque Simón Pedro dice: Señor, ¿tú me lavas los pies? Pedro aquí tuvo como un shock de realidad. ¿Tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago tú no entiendes ahora, mas lo entenderás después. Y así lo hizo el apóstol. Fue tremendamente sabio a través del Espíritu Santo para poder instruir a la iglesia y llamar a la humildad. Le dice Pedro: no me lavarás los pies jamás. Le respondió Jesús: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Esto es muy importante. El lavado, hermanos, espiritual, el real lavado, la quitada de pecados es de parte de Jesús. No hay nada que nosotros podamos hacer. No es por obras, lo hemos dicho siempre, lo recalcamos porque es así. No es por obras, no hay nada que nosotros personalmente podamos hacer para alcanzar la salvación. La salvación es algo que nos da el Señor y la limpieza espiritual es algo que nos da el Señor. Nosotros debemos clamar a Él para que nos ayude a mantenernos limpios ante toda la contaminación que da este mundo. Señor, entonces le dice Pedro: no solo mis pies, más aún las manos y la cabeza. Lávame entero, Señor. Pedro siempre ahí apareciendo, queriendo aparecer, ¿cierto?, delante de todos, hablando que el Señor le haga cosas a él. El que dice Jesús: el que está lavado no necesita sino que lave los pies, mas está todo limpio, y vosotros limpios estáis, dice, aunque no todos, agrega el escritor, porque sabía quién le había de entregar. Por eso dijo: no estáis limpios todos. El Señor ya les había dado la limpieza, ya les había dado la salvación. Ellos ya creían en Jesús, y por lo tanto el Señor está reafirmando esto, a pesar de que dice: así que después que les hubo lavado los pies y tomado su ropa, volvió a sentar a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Les explica el Señor: vosotros me llamáis maestro y Señor, y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies,
también debéis lavar los pies los unos de los otros, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. El Señor explica por qué está realizando todo este tremendo acto de servicio y de humildad. Yo no sé si mis palabras realmente alcanzan a abarcar lo tremendo y profundo de este pasaje, hermanos. Yo quisiera que usted pueda revisarlo en este día, leerlo y a ver si clamamos al Señor para que Él nos llene de su palabra y podamos dimensionar cuán gran servicio fue el de nuestro Señor Jesucristo. Qué tremendo, ¿no? Que teniendo todo el poder, teniendo toda la gloria y la honra, fue capaz de agacharse y lavar los pies de sus discípulos. Fue capaz de recibir humillaciones, escupitajos, golpes, azotes, clavos, estar parado en una cruz, todo ensangrentado, todo por amor de nosotros. Damos gracias al Señor por su tremendo servicio, por su tremenda obra. Y en Mateo capítulo 20 y versículo 28, el Señor también en su palabra nos recuerda de esta situación y nos dice por qué Él hace y hizo todo lo que hizo. Versículo 28 dice: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Está usted dentro de estos muchos? Yo quiero estar. Yo acepto al Señor. Acéptelo usted también si no lo ha hecho en esta hora, para que pueda estar aquí dentro de estos muchos que habla la palabra del Señor. Damos gracias al Señor por ella, por su palabra. Le invito a que revise nuevamente capítulo 13 de Juan, para que vea cuán gran servicio tuvo nuestro Señor, cuán humilde fue, capaz de anonadarse a sí mismo y tomar esta forma de siervo. Vendrá en otra oportunidad con toda la gloria y con toda la majestad que Él tiene, y que Él es dueño absoluto de ella. Pero damos infinitas gracias porque pudo hacer esto y venir en rescate por nosotros. Damos gracias al Señor por su palabra. Yo sé que Cristo vive.
Hermanos, los saludo en el amor del Señor, deseando que estén bien, cuidados por la misericordia de Dios. Damos gracias a Dios por la vida y la salud que nos da, por protegernos y proveer lo que necesitamos. Damos gracias al Señor por poder tener estos cultos virtuales y poder vernos y alegrarnos con la participación de cada hermano y hermana y de cada niño, y escuchar su palabra, que tanto bien hace en nuestra vida. Es más dulce que la miel y es lámpara a nuestros pies. El Señor bendiga y le dé buena salud a nuestro pastor, y bendiga a cada hijo de Dios que forma la iglesia de Cristo. Saludos. El hermano Juan Hilario envía muchos saludos a la iglesia y se recuerda de cada hermano y nos tiene en oración, que él está bien gracias al Señor. Saludos de mi hermana Gabriela, y manda dar las gracias por sus oraciones a favor de ella. El Señor los bendiga. Peticiones. Seguir orando por cada hogar, por cada familia de nuestros hermanos. Orar por los hermanos Felipe y Constanza, por la audiencia que tiene el día 30. El Señor los ayude, el Señor sea con ellos en todo, ayudando a Constanza en todo momento. Orar por nuestro país y sus gobernantes. Orar por nuestras iglesias hermanas. El Señor nos mantenga unidos a través de las oraciones. El libro de Daniel, capítulo 9, versículo 4, dice Daniel: Y oré a Jehová mi Dios, y confesé y dije: Ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Amén. En toda oración debemos hacer confesión primero, como lo hizo Daniel. El Señor nos ayude para crecer en sabiduría y obediencia a Dios. Amén. Buenas tardes, hermanos. Les saludo en el nombre del Señor. Y vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Esdras, que dice, capítulo 3. Y llegado el mes séptimo, y ya los hijos de Israel en las ciudades, juntóse el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Entonces se levantó Jesuá, hijo de Josadec, y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Sealtaliel, y sus hermanos, y edificaron el altar del Dios de Israel para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Y asentaron el altar sobre sus basas, bien que tenían miedo de los pueblos de las tierras, y ofrecieron sobre el holocaustos a Jehová, holocaustos a la mañana y a la tarde. Hicieron asimismo la solemnidad de las cabañas, como está escrito, y holocaustos cada día por cuenta, conforme al rito, cada cosa en su día. Y además de esto, el holocausto continuo y las nuevas lunas, y todas las fiestas santificadas de Jehová, y todo sacrificio espontáneo, toda ofrenda voluntaria a Jehová. Desde el primer día del mes séptimo comenzaron a ofrecer holocaustos a Jehová, mas el templo de Jehová no estaba aún fundado. Y dieron dinero a los carpinteros y oficiales, asimismo comida y bebida, y aceite a los sidonios y tirios, para que trajesen madera de cedro del Líbano a la mar de Jope, conforme a la voluntad de Ciro, rey de Persia, acerca de esto. Y en el año segundo de su venida a la casa de Dios en Jerusalén, en el mes segundo, comenzaron Zorobabel, hijo de Sealtiel, y Jesuá, hijo de Josadec, y los otros sus hermanos, los sacerdotes y los levitas, y todos los que habían venido de la cautividad a Jerusalén. Y pusieron a los levitas de 20 años arriba, para que tuviesen cargo de la obra de la casa de Jehová. Jesuá también, sus hijos y sus hermanos, Cadmiel y sus hijos, hijos de Judá, como un solo hombre asistían para dar priesa a los que hacían la obra en la casa de Dios. Los hijos de Enadad, sus hijos y sus hermanos, levitas.
Y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas, con trompetas, y a levitas, hijo de Asaf, con címbalos, para que alabasen a Jehová, según ordenanza de David, rey de Israel. Y cantaban, alabando y confesando a Jehová, y decían: porque es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con grande júbilo, alabando a Jehová, porque a la casa de Jehová se echaba el cimiento. Y muchos de los sacerdotes y de los levitas y de los de las cabezas de los padres, ancianos que habían visto la casa primera, viendo fundar esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Y no podía discernir el pueblo el clamor de los gritos de alegría de la voz del lloro del pueblo, porque clamaba el pueblo con grande júbilo y oíase el ruido hasta de lejos. Amén. Grande amor sublime eterno, más profundo es que el mar, y más alto que los cielos, insondables y sin par. En la puerta abrirame, y así entrar podré. Redención Él ha comprado, y perdón me da por fe. Grande amor sublime eterno, en la cruenta cruz murió mi bendito Jesucristo, mi castigo así llevó. En la puerta abrirame, y así entrar podré. Redención Él ha comprado, y perdón me da por fe. Grande amor sublime eterno, soy indigno pecador, mas el Hijo incomparable dio su vida en mi favor. En la puerta abrirame, y así entrar podré. Redención Él ha comprado, y perdón me